En esta clase vamos a ver el modificador Screw, pero para verlo, ya que estamos empezando a entrar en modificadores un poco más complejos, primero voy a dar un ejemplo de lo que hace el modificador y luego voy a ir explicando paso por paso cómo hice el ejemplo y detallando cada uno de los parámetros del modificador. Esto es un ejemplo de lo que hace este modificador Screw. Screw en inglés vendría siendo como tornillo o atornillar. Y como pueden ver, el ejemplo es muy parecido a un tornillo, es decir, una forma que asciende y se va repitiendo como si fuese una escalera caracol. Este es el ejemplo más claro, pero ahora sí vamos a ver cómo llegué a este ejemplo y cómo funcionan cada uno de los parámetros. Lo primero es entender que para que haya una forma que asciende de esa manera repitiéndose, entonces lo primero es que hay que crear una forma original, una forma inicial que va a ser el contorno de esa pestañita, de esa parte del tornillo que se repite. En este caso yo voy a hacer algo así. Y lo voy a poner aquí. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? A partir de aquí ya yo puedo activar mi herramienta, mi modificador Screw. En este caso le voy a aplicar rotación y escala porque roté anteriormente el objeto y aquí voy a hacer flip a los normales para que se vean los normales externos. Aunque también voy a ocultar los normales ya que no me interesa ver los normales ahorita. Y activamente ya el programa viene con un auto smooth, es decir, con esta opción que aparece aquí podemos quitar el smooth o activar el smooth. Ok, pero ¿qué hace este modificador? Como pueden ver, apenas hizo un anillo. ¿Por qué? Y si cuando vamos a modo edición, lo único que es nuestro modelo original es esta geometría muy simple de 4 vértices y 3 aristas. Ni siquiera caras tiene. ¿Qué es lo que está haciendo el modificador? Está repitiendo, extruyendo y repitiendo esta geometría 360 grados en el eje Z. ¿Por qué? Porque el eje Z es este que tenemos aquí. Así que en torno al eje Z está repitiendo esa geometría 360 grados. Y si yo aumento aquí el valor de Screw, lo va a desplazar hacia arriba, es decir, lo va a desplazar en el eje Z. Y si aumento las iteraciones, que sería esto, va a aumentar el número de repeticiones de esa misma geometría. Como pueden ver, todo esto está en base a una geometría muy simple. Lo único editable es estos 4 vértices y estas 3 aristas. Esto es lo que hace. Y también podemos configurar que, en este caso voy a poner el Screw 0 y las iteraciones 0 para que vuelva a ser un anillo. Y puedo decirle que no haga la vuelta de 360 grados, sino que sea, por ejemplo, solo 180. Y va a llegar solo hasta la mitad. Lo voy a dejar 360 para que se entienda el concepto. Luego voy a subir un poco el valor de Screw para desplazarlo hacia arriba. Y luego voy a aumentar las iteraciones para generar más duplicados. Perfecto. Hasta aquí todo perfecto. Lo que es importante saber es que el centro del Screw es el punto de origen del modelo. Por eso es que si yo me voy a modo edición, selecciono la geometría y la alejo del punto de origen, como pueden ver, el centro viene siendo ese punto de origen. Si yo subo ese Screw no importa, porque lo que importa es el centro. Si yo lo llevo más hacia el centro, hace una geometría mucho más angosta, y si yo lo llevo más hacia el exterior, es una geometría mucho más gruesa. Así que tenemos que siempre tener en cuenta dónde está el punto de origen, porque va a ser el centro de las iteraciones del Screw. Bueno, y ahora aquí tenemos también en qué eje va a trabajar el Screw. A mí me interesa que en este caso trabaje en el eje Z. ¿Por qué? Porque es en el eje en que se va a repetir y se va a iterar el Screw. Este es el eje Z. Pero, por ejemplo, si yo quiero que se haga en el eje X, yo voy a crear exactamente la misma geometría, ¿verdad? Pero en este caso a mí no me interesa que sea en este eje. Así que voy a tener que verlo, se va a iterar en este eje. Así que yo lo que voy a hacer es rotarlo, algo así. En este caso lo voy a rotar en torno al cursor 3D, 90 grados, perfecto. Y ahora vamos a ver qué pasa. Aquí hay un error, pero vamos a ver cuál es ese error.
Vamos a ver, screw. Y aquí falta algo que como roté el objeto sin aplicar la rotación escala, tengo que aplicarla. Control A, aplicar rotación escala. Y voy a poner que sea en el eje X. Perfecto. Y aquí ya vemos un error. ¿Por qué? Porque él está realizando la iteración en torno al eje X, pero si vemos nuestra geometría, la geometría es plana con respecto al eje, de rotación. Así que yo tengo que rotarla 90 grados con respecto a ese eje para que me forme lo que necesito. Y a partir de aquí ya sí podría hacer un screw y aumentar las iteraciones. Ahora aquí sí se está haciendo en el eje X. Pero tienen que tener mucho cuidado. El eje en el que quieren representar la forma ascendente y iterativa, dependiendo del eje. Así que mucho cuidado con eso. Porque si el objeto no tiene profundidad en el eje en el que se va a repetir, va a haber errores como el que acabamos de ver. Vale acotar que además también podemos tener, en vez de un axis del espacio 3D, también podemos poner un objeto como axis. Pero eso no lo voy a profundizar porque no lo vamos a utilizar en el curso. Ok, para seguir explicando los parámetros del modificador, en esta vez voy a utilizar otro tipo de geometría para ir variando un poco y ver cuáles son los alcances del screw. Lo que voy a hacer es esto aquí y esto aquí. Perfecto. Y esta geometría es la que voy a aplicar rotación y escala y voy a poner el modificador screw para ver qué sale. Ok, aquí sale una geometría bastante diferente. Todo depende de la geometría original. Y ahora vamos a ver esto que dice Step Viewport y Step Render. Esto básicamente es la cantidad de veces que se va a repetir 360 por 360 grados la geometría original. En este caso se está repitiendo 1, 2, 3, 4 y así se va repitiendo y ese número no va a estar dado por esto. Aquí tenemos, la primera es el número de veces que se va a repetir en el viewport, es decir, en el interfaz de Blender, y la segunda es el número de veces que se va a repetir cuando realicemos un render, al momento de renderizar. ¿Para qué sirve esta distinción? Porque si nosotros queremos que en el viewport se vea con menos resolución para que ocupe menos memoria, bajamos los steps, los pasos del viewport y mantenemos los del render alto. Y así cuando nosotros vayamos a renderizar, esta geometría se va a ver mucho más estilizada. Pero como pueden ver, al aumentar los steps, estoy haciendo que se vea mucho más estilizada esa geometría. Mucho más estilizada esa geometría y por ende con mayor resolución y que se vea mejor. Con 16 está bien. Si de repente ustedes van a realizar un render y en el render se nota mucho en la unión de las caras, se nota mucho como las aristas, se ve esa parte medio cuadriculada, entonces ustedes pueden aumentar la resolución en render sin necesidad de aumentar la resolución en viewport. Eso depende de lo que necesiten el render y así hacen varias pruebas de render. La siguiente opción del modificador que vamos a ver, para poder apreciarla, tenemos que hacer una forma de este estilo. Voy a agregar otra vez el modificador Merge, pero esta vez me interesa que este punto llegue al centro del eje en donde se está iterando, es decir, del eje Z, del eje X en este caso. Voy a ponerlo justo en el centro del eje X y voy a hacer que se unan ahí, como pueden ver. Voy a crear aquí un vértice para que se vea más notorio. Ok, ¿qué está pasando aquí? Ese punto, justo donde está ahí están colindando, están superpuestos varios vértices, el de esta arista, el de esta arista, el de esta, el de esta, el de esta, etc. Ahí hay muchos vértices que están superpuestos en un solo punto. Vamos a duplicar aquí y ahora vamos a activar la opción Merge. ¿Qué hace la opción Merge? Vamos a aplicar ambos modificadores para que se vea. En el modificador donde no hice la opción Merge, justo en ese centro, cuando me acerque, va a haber muchísimos vértices. Mira, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Hay muchísimos vértices. En cambio, la opción que activamos en el otro objeto hizo que todos esos vértices que están ahí superpuestos se combinaran en uno solo. Por eso es que la opción Merge, que esa palabra ya la hemos visto antes en otros modificadores y en otros parámetros, es combinar. Y en este caso es combinar los vértices que queden a 0,01 metros de cercanía dentro del eje del axis en que va a iterar el modificador Screw. Para eso sirve la opción Merge.
Y luego, bueno, la de normals es simplemente para, la opción de normals es para saber cómo va a modificar los normales este modificador. ¿Por qué? Porque como la forma original, esta que tiene aquí, no tiene caras, pero el modificador sí está generando caras, aquí nosotros le podemos decir si queremos que tenga un shade smooth o si queremos que los normales estén volteados. Vamos a activar aquí la orientación de las caras y podemos ver que en este caso los normales están incorrectos, es decir, el lado interno está hacia afuera. Así que lo único que tendremos que hacer aquí es flip normals, como hicimos al principio de la clase, y listo, los normales estarían correctamente orientados. Y si queremos quitarle el shade smooth, simplemente quitamos esto.